el otro rebaja. Eso significa inversamente proporcional. Entonces, esto podríamos expresarlo matemáticamente como que el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Sí? Bueno, por aquí también. Ahí está. Y gráficamente esto se podría representar como si el volumen crece. Si el volumen crece. Si este es el comportamiento del volumen, entonces el comportamiento de la presión es así. O sea, que cuando el volumen crece, la presión rebaja. Eso es lo que significa inversamente proporcional. Matemáticamente, cuando me hablan de que dos magnitudes son inversamente proporcionales, para obtener la constante, ¿qué debo hacer con ellas? ¿Multiplicarlas o dividirlas? Dividirlas. Multiplicarlas. Presión por volumen es una constante. ¿De acuerdo? Claro, cuando este crece, este rebaja, si yo las multiplico, obtengo una cosa que se va a mantener constante. Si yo las divido, me va a dar una cosa súper grande o una cosa súper pequeña que no se va a mantener constante. ¿Listo? Entonces está la expresión matemática cuando hay dos propiedades que son inversas. Se multiplican y obtengo una cosa que es constante. Y ahí ya viene la ecuación que usted nos estaba comentando. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esto es la ley de Boyle. Y esto es lo que significa que, que la relación presión por volumen es constante. Que si yo tengo un estado 1 y hago presión 1 por volumen 1, eso me tiene que dar igual a presión 2 por volumen 2. Esta es la ecuación de Boyle. Esta ecuación de Boyle, ¿cuándo se aplica? ¿Cuándo puedo aplicar Boyle? Profe, cuando la presión y moles son constantes y el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Cuando la temperatura y las moles son constantes. Es decir, que si la temperatura permanece igual y las moles permanecen igual, entonces ahí se va a dar que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Esta es la condición bajo la cual yo puedo aplicar Boyle. Si en el problema yo detecto que hay un cambio de temperatura, ya no puedo aplicar Boyle. Si en el problema yo detecto que hay un incremento en el número de moles, entonces ya no puedo aplicar Boyle, ¿de acuerdo? Esa es la ecuación de Boyle. Vamos a ver la ecuación de Charles. A ver quién consultó la ecuación de Charles. Hágale usted, Maricuela. A presión constante, el volumen ocupado por una cantidad dada de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. O sea, mayor presión, mayor temperatura, mayor volumen. Excelente. Entonces, digamos que el volumen y la temperatura absoluta, ¿no? Son directamente proporcionales. Lo que usted decía, si crece la temperatura, crece el volumen. Bueno, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿qué debemos hacer con ellas? ¿Multiplicarlas o dividirlas? Multiplicarlas. Dividirlas.
Ya sí. mire que cuando son Sí, yo inversamente la tengo por acá. proporcionales, se multiplican y obtenemos una constante. Pero si son directamente proporcionales, se dividen y obtenemos una constante. ¿Listo? Sí, Entonces sí. aquí tenemos, por ejemplo, volumen sobre temperatura es igual a una constante. ¿Listo? O si pensamos en dos estados, un estado 1 y un estado 2, entonces podemos decir que B1, volumen 1, sobre temperatura 1, eso es equivalente a decir volumen 2 sobre temperatura 2. La ley de Charles. Listo. Esta temperatura tiene que tener igual, cuidado, es una temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir temperatura absoluta? Que la temperatura debe estar en Kelvin o en Rankine. No puede estar en centígrados, no puede estar en Fahrenheit. Recuerde que la temperatura en Kelvin la hallan si tienen la temperatura en grados centígrados, le suman 273 y le queda en Kelvin, ¿de acuerdo? Pero en esta ecuación la temperatura tiene que estar en Kelvin. Decía Marisela al principio, cuando nos leyó, ¿cuándo usar Charles? Profe, me está haciendo una pregunta. Sí, ¿cuándo Ah, podemos usar Charles? cuando, a ver, se transforma en igualdad, introduciéndolo cuando, cuando perdón, cuando mayor temperatura, mayor volumen. No, Sí, pero ¿cuándo ocurre eso? Ya, por ejemplo, que decíamos, podemos aplicar Boyle cuando las temperaturas y las moles son constantes. Entonces, ¿cuándo podemos usar Charles? Si Charles relaciona volumen y temperatura. cuando es directamente proporcional, Sí, pero ¿cuándo son directamente proporcionales? cuando es constante. Sí, No, cuando la relación volumen sobre temperatura es constante. Bueno, sí o no. Eh, cuando la presión, cuando la presión es ¿cómo? constante. Es cuando P y N, o sea, cuando la presión y las moles se mantienen constantes, ahí podemos utilizar Charles. Si la presión varía, no podemos utilizar Charles. Si las moles varían, no podemos utilizar Charles. Entonces, y tengan presente que en Charles la temperatura tiene que entrar en Kelvin, no puede entrar en centígrados. Listo. ¿Qué otra cosa consultaron por ahí? También tenemos la ley de, de Guy. ¿De quién? Lussac. De De Guy. Gay-Lussac. Sí, de Guy-Lussac. Bueno, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura si el volumen y la masa permanecen constantes. Mire, entonces ahí están relacionando siempre dos propiedades. ¿Sí? Todas estas leyes relacionan dos propiedades. Por ejemplo, Boyle relaciona presión y volumen. Charles relaciona volumen y temperatura. Gay-Lussac relaciona presión y temperatura. Prácticamente la misma de Charles, solo que en lugar de volumen vamos a tener presión, pero es la misma ecuación. Gay-Lussac. Acá la presión la divide la temperatura. Exacto, exacto. Y entonces, ¿cuándo puedes usar Gay-Lussac?
Cuando el volumen y las moles son constantes. Cuando el volumen y las moles son constantes. O sea, que se relacionan dos propiedades porque están pensando que las otras se mantienen constantes. Entonces, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Listo, y como dice Cristian, esta la usamos cuando el volumen se mantiene constante y las moles también. ¿Qué cuidados tenemos que tener con esta ecuación de Gay-Lussac? ¿Cómo entra la temperatura? Constante, pues. ¿En qué? ¿En valor qué? ¿En temperatura qué? ¿Puedo meterla en temperatura en grados centígrados? En Kelvin. En Kelvin. La tengo que meter en Kelvin o en Rankine. Si está en Fahrenheit, te la paso a Rankine, que es la escala absoluta de los grados Fahrenheit. Si está en centígrados, entonces la paso a Kelvin, que es la escala absoluta de los grados centígrados. Bueno, ahí tenemos Gay-Lussac. ¿Alguna otra que tengan? También la ley de Dalton. ¿Qué dice la ley de Dalton? Bueno, a temperatura y volúmenes constantes, la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de la presión parcial ejercido por cada gas. Entonces, pues aquí lo que consulté dice, si mezclamos gases en un recipiente, la presión ejercida dentro de este es igual a la suma de las presiones parciales, o sea, la presión que ejerce la masa de cada gas, como si estuviera solo en el recipiente ocupando todo el volumen. O sea que a la presión total es la sumatoria de la presión 1, presión de un gas, presión 2 de otro gas, presión 3. Excelente, excelente, excelente. Eso suponiendo que los gases son ideales. O sea que si usted tiene, por ejemplo, acá un sistema, ¿sí? Y tiene unas partículas de gas. Digamos que estas van a ser nuestras partículas de gas. ¿Sí? Ellas no están quietas. Ellas se están moviendo, ¿cierto? Pero hay ciertas características que tiene un gas ideal. Por ejemplo, que no hay atracción entre las moléculas, o sea, que las moléculas se mueven libremente por el espacio, ¿sí? Sin ser atraídas entre ellas mismas. Y como ellas se están moviendo constantemente, entonces, ¿qué va a pasar? Esas moléculas, perdón, esto no lo hice bien. Esas moléculas se están moviendo a una gran velocidad y entonces chocan contra la pared. Aquí hay un choque. Esto más o menos representa un choque. Está chocando. Y ese choque genera un empuje contra la pared del recipiente. Si el recipiente es sólido, ¿cierto? Ahí hay una pequeña fuerza y todas las moléculas están chocando contra las paredes. Entonces, cada choque contra la pared genera una fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza, si sumáramos todas esas fuerzas de esos choques y dividiéramos por el área total, fuerza sobre área, ¿qué nos da? Fuerza sobre área nos da presión. O sea que la presión total es la sumatoria de todos los choques de todas las moléculas. Es decir, es la sumatoria de los choques de la molécula 1 más la sumatoria de los choques de la molécula 2 más la sumatoria de los choques de la molécula 3, ¿de acuerdo? Entonces, por eso Dalton afirma que la presión total es la suma de todas las presiones, ¿de acuerdo?
De las presiones parciales, dígame, Sandra. La presión es la fuerza dividida al área. Sí. Por ejemplo, la presión se mide en el MKS en pascales. Y si uno se va a ver qué es un pascal es Newton sobre metro cuadrado. Y Newton es la fuerza. Y metro cuadrado es el área. Entonces, si yo divido la fuerza sobre el área, me da la presión. Gracias, profe. Bueno, Sandra tenía algo que decir, que me pareció escucharla por ahí. No, profe, fue Marisela. Ah, bueno, Marisela. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo, ese es Dalton, excelente. ¿Alguien más tiene alguna otra luz por ahí? Profe, el número de Avogadro. Eso, el número de Avogadro. O la ley de Avogadro, ¿qué dice? Relaciona cambios de volumen debido a cambios en el número de moles cuando la temperatura y presión son constantes y se expresa en volumen, volumen 1 sobre moles 1 igual a volumen 2 sobre moles 2. O sea que eso lo podríamos decir con palabras que a mayor número de moles, mayor volumen. O podríamos decir que a presión constante y temperatura constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a las moles. Eso es parecido a Charles, ¿cierto? Pero en lugar de temperatura tendríamos moles. Entonces coloquemos aquí Avogadro. Entonces diríamos, pues copiémonos la de Charles. Copiémonos la de Charles. Y llevémonosla para acá y cambiemos T por N. Y cambiamos T por N. Y lo mismo hacemos acá. Y copiamos aquí N. Listo. Y la pintamos de nuevo. Listo. Ahí tenemos la de Avogadro. Pero esto es a qué? Bajo ciertas condiciones. No es que la podamos aplicar siempre. ¿Cuáles serían las condiciones? A presión constante y temperatura constante. Exacto, muy bien. Bueno, por ejemplo, Avogadro hablaba de que el principio de Avogadro, dos gases diferentes a las mismas condiciones de temperatura, presión y volumen tienen el mismo número de moléculas. O sea que si dos gases tienen el mismo volumen, tienen la misma presión y tienen la misma temperatura, entonces también tienen el mismo número de moléculas. O lo podemos interpretar, recuerde que una mol tiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas, el número de Avogadro de moléculas. Entonces, si tienen el mismo número de moléculas, también tienen el mismo número de ¿qué? De moles, ¿sí o no? Si tienen el mismo número de moléculas, también tienen el mismo número de moles. O sea que dos gases que tienen la misma temperatura, la misma presión y el mismo volumen, tienen que tener el mismo número de ¿qué? Moléculas. De moléculas y el mismo número de Moles. moles. Excelente. De aquí surge lo que conocemos como las condiciones estándar. Condiciones estándar
se conocen como una presión de una atmósfera y en Kelvin. y el Temperatura en Kelvin. 0 Kelvin. O 273 Kelvin. No, 273.15. Eso. 273. Dejémoslo en 273 para aprenderlo lo más fácil. 273 Kelvin. Estas son las condiciones estándar. Si una mol de un gas está a condiciones estándar, el volumen sería 22.4 litros. Si una mol está a condiciones estándar, el volumen sería 22.4 litros. Eso. Entonces, ese es el volumen de una mol a condiciones estándar. Si tenemos condiciones estándar y tenemos 2 moles, entonces, ¿cuál sería el volumen? 44.8. 44.8. Sería el volumen a condiciones estándar. Es correcto. Y así sucesivamente. Y si tuviéramos media mol, sería 11.2. ¿De acuerdo? Eso sería el principio de Avogadro. De ahí, de ese principio de Avogadro, si nos ponemos a pensar un poquito en estos valores, presión una atmósfera, temperatura 273 Kelvin, una mol, volumen de 22.4 litros, podemos deducir la ecuación de estado de los gases ideales. ¿Alguien la consultó? Sí, yo tengo una partecita. ¿Qué dice la ecuación de estado? Bueno, dice que presión por el volumen es igual a moles por el R, que R es una constante, por temperatura. Excelente, esa es la ecuación de Y la estado. R se representa por 0.082. Litros de atmósfera sobre moles. Atmósfera por litro sobre Moles constante. moles por K, ¿cierto? Pero esa K es de Kelvin, ¿cierto? No de constante, sino de Kelvin. Moles por Kelvin. Ahí sí, es el valor de R. Y estas son las unidades del R. De esta ecuación de estado, que es muy importante, de esta ecuación de estado, si usted conoce 3 datos, despeja el cuarto. O sea, si conoce presión, si conoce volumen, si conoce moles, despeja temperatura. Si conoce presión, si conoce moles y temperatura, despeja volumen. No vayan a despejar el R. No tiene gracia despejar el R, porque el R es esto. Es la constante universal de los gases, nunca va a cambiar. Entonces no tiene gracia de esa ecuación despejar el R, porque nos va a dar 0.082. ¿Sí? Y esta sería la ecuación entonces de los gases ideales, que en cierta manera resume todas las anteriores. Resume Boyle. Mire, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Aquí no lo están diciendo. Presión y volumen inversamente proporcionales. Resume Charles, claro. Cuando crece la temperatura, crece el volumen. Si la presión y las moles se mantienen constantes. Gay-Lussac, claro. Si usted incrementa la temperatura, la presión también le incrementa si el volumen permanece constante. Avogadro, volumen directamente proporciona a las moles. Claro, si crecen las moles, crece el volumen. O sea que cualquier problema de gases ideales, usted lo puede sacar con la ecuación de estado de los gases ideales. ¿De acuerdo?
dudas, inquietudes de esta presentación. Si alguien está copiando, me dice, o si no, entonces pasamos. Profe, qué pena, dame un segundito, yo termino de copiar. Vale, tranquilo. Bueno, podemos comprobar, por ejemplo, cambiando en la ecuación de estado, presión por una atmósfera, temperatura por 273 Kelvin, este valor de R, 0.082, y las moles por 1, y despejar el volumen. Y ahí se van a dar cuenta que da 22.4 litros. Si quieren lo hacen. Algo también importante para anotar ahí es que en esa ecuación de estado, ahí sí no tengo que tener en cuenta que estén variando o que estén constantes. Simplemente ahí esa involucra todas las variables, entonces no tiene que preocuparse de si son constantes o no. Por eso le digo que también la ecuación de estado le sirve para resolver cualquier problema de gases. Hay otra que es la ley combinada, que es combinar, por ejemplo, Boyle y Charles, cuando incrementa la presión y la temperatura, por ejemplo. Entonces también podríamos utilizar la ley combinada. Pero cualquier problema de ley combinada también sale con la ecuación de estado. Yo sé, pero igual es que la verdad sí lo sé. Profe, listo, muchas gracias. Listo, no, con gusto. Vamos entonces a hacer problemitas ya de gases. Vamos ahí. ¿Ustedes tienen algún problemita que hayan leído, que hayan consultado? Por aquí Cristian nos compartió unos problemitas. Vamos a ver si lo logramos encontrar. Dice... Dice, un recipiente contiene 10 gramos de oxígeno gaseoso a una presión de 10 atmósferas y a una temperatura de 47 grados centígrados. Al cabo de cierto tiempo, se encuentra que a causa de un escape, la presión descendió a 5 octavos de su valor inicial y la temperatura ha bajado a 27 grados centígrados. Oye, ese problema está bueno. Vamos a hacerlo. Entonces se tiene un recipiente con 1 gramo de oxígeno, ¿cierto? Se tiene un recipiente
con 1 gramo de oxígeno. A una presión de 10 atmósferas. Profe, tú podrías poner el ejercicio ahí para yo copiarlo. Claro que sí, yo creo que sí. Espérame, mira, yo me meto en WhatsApp y lo copio de ahí. Espérese, yo miro. Voy a tratar. No le prometo nada, pero voy a tratar. WhatsApp, entonces por acá. WhatsApp. Profe, le toma un pantallazo y lo pega en Paint a la imagen. Eso es lo que voy a hacer. Eso. Vamos a ver cómo nos queda. Yo, es la primera vez que voy a hacer esto. Vamos a ver cómo nos queda. Acá. Pero me quedó choroto, me quedó inclinado, hermano. No creo que haya sido una buena idea. Vamos a ver si soy capaz de rotar. No, no rota. Es así. O sea, que lo tengo que rotar es en el WhatsApp. Claro, profe, en el WhatsApp lo rota. Sí se puede, vamos a intentar de nuevo. Espérenme un momento. Descargue la imagen, descárguela y yo la tengo acá ya cuando la tenga descargada la voltea. Eso, ahora. Profe, y si le da ahí clic derecho y le da girar. Voy a mirar. Le di clic derecho, en este momento le estoy dando clic derecho, pero no encuentro la opción de girar. Profe, pero aquí en el Paint. Por eso es que estoy en el Paint. Eso, problema 1. Estoy en el Paint, incluso ya la guardé en el escritorio. Pero ahora, bueno, voy a tratar de abrirla acá. Listo, clic derecho, girarla. Rotar, sí, aquí está rotar. Y rotar de nuevo. Y rotar de nuevo. Ah, ya me quedó al derecho. Y ahora copiar imagen. Espere. Copiar. Listo. Y ahora nos vamos para el WhatsApp. Este lo borramos. Control V. Ah, verlo ahí. Ahí te quedó. Listo. ¿Sí se entiende bien? Bueno, un recipiente contiene un gramo de muchas gracias. Gaseoso a una presión de 10 atmósferas, no a ti, y a una temperatura de 47 grados centígrados. Listo. Al cabo de cierto tiempo se encuentra que a causa de un escape, la presión ha descendido a 5 octavos de su valor inicial. O sea que pasó algo extraño, ¿cierto? Hubo un agujero, un escape. Y entonces este sistema cambió. Mire, ahí no nos lo están diciendo, pero hay 2 sistemas. Este sistema, que va a ser el 1, que es el inicial, y este sistema 2, que tiene ciertos cambios, tiene cambios en algunos datos. ¿Por qué tiene cambios en algunos datos? Porque hubo un escape. Y entonces la presión disminuyó. ¿Y a dónde disminuyó? A 5 octavos de su valor inicial. Y el valor inicial era 10 atmósferas. ¿Cuánto es 5 octavos de 10? Profe, ahí habría que pasar esa atmósfera, pues pasarla a 6.02. ¿O no? ¿Se puede hacer así? Espérese. ¿Y ese 6.02 dónde lo sacaste? ¿Cuál 6.02? 6.02 a la 23, por 10 a la 23. No, pero es que ojo,
este ATM no son átomos, este ATM es atmósferas, y atmósferas es una unidad de presión. Y le voy a colocar aquí porque eso es nuevo para nosotros. Una atmósfera no es átomo, es atmósfera. Y una atmósfera equivale a 763 milímetros de mercurio. ¿Listo? O sea que si la presión me la dan en milímetros de mercurio, yo divido por 763 y me quedan atmósferas. Pero ojo, no es átomos. Entonces ahí no interviene el número de Avogadro. Para convertir átomos a moléculas, no. Entonces ATM no es átomo, sino atmósfera. Bueno. En ese yo me quedo callado. Hágale, tranquilo. Listo. Pero entonces, ¿cuánto es la presión final? Aquí me dicen que es 5/8 de su valor inicial. Y el valor inicial es 10. Entonces, ¿cuánto es 5/8 de 10? Hay que hacer una operación matemática ahí, ¿cierto? Que sería 10 por 5 dividido 8. Eso es 10. Eso es los 5/8 de 10. ¿Es cuánto da eso? Nos da 25 cuartos. De una vez, 25 dividido 4. Sí. ¿Cuánto te dio? 6.25. 6.25. 6.25 atmósferas. Listo. Entonces la presión final, la presión 2, es 6.25 atmósferas. Y la temperatura cambió. También cambia la temperatura. ¿La temperatura pasó a cuánto? A 27 grados centígrados, ¿sí o no? Bueno, ¿el volumen cambió o no cambió? ¿Ustedes qué dicen? No se basen en el dibujo. ¿El volumen cambiaría? ¿O permanece igual? Haga de cuenta que usted tiene una bombona de gas en su casa, ¿sí? Uno de esos tubos pesados donde transportan el gas. ¿Qué pasa si ese tubo tiene una fuga? ¿Su volumen cambia o no cambia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambia el volumen o no cambia el volumen? Profe, sí cambiaría. No cambia. ¿Sabe por qué? Porque los gases tienen la propiedad de ocupar el volumen que los contiene. Entonces, si salen unas cuantas moléculas del gas, los otros gases se expanden y entonces ocupan todo el recipiente. Entonces, el volumen no cambia. ¿De acuerdo? Imagínate la bombona, como yo te digo, el tubo grandote, ¿sí? A ver, imaginémonos que, no sé, que este libro es la bombona. Listo, entonces salió gas de ahí. ¿Qué le pasó al cilindro? No le pasa nada. No le pasa nada porque tiene el volumen, porque es un cilindro sólido. ¿Sí? Como es un cilindro sólido, sale el gas de ahí, pero a las paredes de ese cilindro no les pasa nada. ¿Sí se entiende? Entonces el volumen no cambia. Nos vamos a imaginar que es un volumen de un cilindro sólido, ¿verdad? El volumen permanece igual, el volumen es constante. ¿De acuerdo? ¿Cómo encontramos el volumen del recipiente? Díganme ustedes. ¿Qué haríamos para encontrar el Profe, volumen? Dígame. me vuelve a explicar lo de una atmósfera igual a, es que no vi bien de dónde salió ese valor, Claro. 763. Imagínate que había un señor que ya tomaste nota del ejercicio. Sí, profe. Bueno,
Imagínate que había un señor que se fue a la playa. Ese señor se llamaba Torricelli. Se fue a la playa. Y él era un científico mero loco. Entonces se llevó una cubeta. Vamos a ver si soy capaz de dibujar una cubeta. Yo creo que sí podría dibujar una cubeta. Se llevó una cubeta y la llenó como hasta la mitad de mercurio. HG. Este experimento lo hizo en la playa, imagínate. Mero teso ese man. Y le metió un tubo de vidrio o de cualquier cosa. Aquí trato de simular el experimento que hizo el señor Torricelli. Y notó que el mercurio ascendía en ese tubo hasta una altura de 763 milímetros de mercurio. Entonces la altura de esa columna de mercurio, esta altura, es 763 milímetros de mercurio. ¿Listo? Y a ese valor él lo llamó Thor. Entonces, esa columna de mercurio tiene una altura de 763 Thor. ¿Y por qué le puso Thor? No en honor al dios del trueno, no en honor al del martillo, no, en honor al apellido del señor, que era Torricelli. ¿De acuerdo? Entonces este 763 es experimental. Luego se inventaron otras unidades de presión, se inventaron la atmósfera, y una atmósfera es la presión a nivel del mar. Y entonces a nivel del mar Torricelli ya había hecho el experimento y a nivel del mar la presión es de 763 milímetros de mercurio. Por eso es que una atmósfera equivale a 763 milímetros de mercurio. Este es el experimento de Torricelli. Ahora, por ejemplo, Gracias, profe. con mucho gusto. Si te dan una presión en milímetros de mercurio, ¿cómo haces para pasar las atmósferas? Divides por 763 y te queda en atmósferas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la presión de Medellín es más o menos como de 640 milímetros de mercurio. Si yo quiero esa presión de Medellín en atmósferas, divido 640 milímetros de mercurio entre 763 y te da la presión atmosférica en atmósferas de Medellín, ¿de acuerdo? Listo, voy a dejar este experimento de Thor ahí, voy a llevármelo por acá para que no me estorbe y podamos seguir con este experimento. Voy a colocarle aquí debajo que este es el experimento de Torricelli. Listo. Bueno, ahora sí, díganme ustedes, muchachos, cómo hallamos el volumen de este recipiente. Es el mismo volumen, dijimos que no cambiaba. Profe, lo podemos hacer con ecuación. Vamos a hacer con una ecuación. ¿Cuál ecuación sugerís? Ecuación del estado, ¿o no? De estado, muy bien, excelente. Entonces, pero, ¿en cuál estado vamos a trabajar? ¿En el estado 1 o en el estado 2? Pues sería el estado final. El estado final, no. Y si tenemos datos ahí en el estado final. Bueno, ahí Ya, en el estado final yo tengo presión y temperatura. ¿Puedo hallar el volumen? no necesitamos. Con la ecuación de estado. Ya la ecuación de estado. P igual nRT. Bueno, veamos los datos del estado 2. Presión y temperatura. No tengo suficientes datos ahí. Mire que me faltaría moles. Vea, no tendría forma de calcular las moles. Entonces, miremos el estado 1. Tengo los gramos de oxígeno. Tengo la presión y tengo la temperatura. ¿Puedo calcular volumen? Sí, señor. Ay, sí. ¿Y estas moles? ¿Tengo forma de hallar las moles? Con el gramo. Eso, con el gramo, sí. Vamos a hallar primero moles. Entonces, moles sería
Ya esta parte yo creo que ustedes la saben hacer. Sería 1 gramo sobre ¿cuánto? ¿16? 16 si fuera O solito, pero es O2. Entonces serían 32. 32 gramos, que son una mol. Gramos con gramos se cancela y te quedan moles. ¿Cuánto daría esa operación? Daría 0.031. Moles de oxígeno, esas serían las moles de oxígeno. Entonces ya las tenemos, las moles de oxígeno. Tengo la presión y tengo la temperatura. ¿Qué más habría que hacer antes de entrar en la ecuación de estado? La temperatura lleva a la Kelvin, porque está en centígrados. Correcto. La temperatura está en centígrados. Hay que llevarla a Kelvin. Le sumo 73 y me queda en Kelvin. Nos daría 320 Kelvin. Ya. Despejemos volumen de la ecuación de estado. Volumen sería igual a ¿qué? Volumen sería igual a moles Ajá. por la constante R Sí. por E dividido la presión. Es correcto. Eso sería el despeje del volumen. Y ya lo otro es cambiar datos, ¿cierto? Y esos datos se cambiarían con los datos que tenemos. Las moles sería 0.031. Por la constante R que habíamos dicho que era 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin, ¿cierto? Voy a copiar esas a mano porque está complicadito este manejo de unidades acá. No, aquí ya lo encontré. Atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Sí. Y la temperatura, voy a copiarla por acá, por la temperatura que es 320 Kelvin, ¿cierto? Muy bien, eso todo sobre la presión. Bueno, esta rayita es una sola, ¿cierto? La presión es 10 atmósferas. 10 atmósferas. Note que aquí el trabajo de unidades te da, si el despeje está bien hecho. Si el despeje está bien hecho, el trabajo de unidades te da la unidad que tú estás buscando. Tú estás buscando una unidad de volumen, que en este caso sería litros. Todo lo otro se debe cancelar. Veamos. Mol y mol se cancela. Profe, el 0.80 y 0.82, ¿de dónde salió? 0.082. Ese es el valor de la constante R. Ese lo vimos en la diapositiva anterior. ¿Te acordás que Avogadro había dicho que una mol de un gas ideal a temperatura de 273 Kelvin a una presión de una atmósfera ocupaba un volumen de 22.4 litros? Si tú cambias todos esos valores en la ecuación de gas ideal y despejas R, de ahí te sale el 0.082. Ese no lo vamos a aprender. 0.082 Sí, atmósfera por litro sobre mol Kelvin, es el valor de la constante R. Entonces, mire que aquí también este Kelvin, con este Kelvin se va, y este atmósfera, con este atmósfera se va. Entonces te quedó efectivamente en litros. Si el despeje está bien, la unidad le da. Si la unidad no le da, es porque usted se equivocó en el despeje. ¿Listo? No me ponga a pelear con las unidades. Si la unidad no le dio, la unidad le está diciendo, vea, es que eso no es por ahí. Listo. Para que despejemos bien. ¿Cuánto da esta operación ya en litros? Da 0.081. Tan bajita.
Ah, sí, ¿sabe por qué? Porque es que tiene una presión muy alta, tiene una presión de 10 atmósferas. O sea que ese recipiente es de 81 mililitros. Bueno, es como una probetica pequeña. Bueno, teníamos el dato de 81 mililitros. Y la pregunta B, que yo como la borré, pero ustedes la copiaron, es ¿qué peso de oxígeno se ha escapado? ¿Qué peso de oxígeno se ha escapado? ¿Qué proponen ustedes para responder a eso? La pregunta A era cuál era el volumen, ¿cierto? La pregunta B es peso de oxígeno que se escapó. Ya conocen el volumen. O sea que ese volumen lo pueden utilizar en el estado 2. Ya el volumen es conocido. Y aquí conozco presión, conozco temperatura y conozco volumen. ¿Qué puedo encontrar? Moles. Puedo encontrar las moles acá. Y si yo resto estas moles iniciales con estas moles finales, me dan las moles que quedaron. No, que se escaparon. ¿Qué se escaparon? Si yo resto las moles iniciales con las moles que quedaron, me dan las moles que se escaparon. Y con esas moles que se escaparon, puedo encontrar el peso de oxígeno que se escapó. ¿Sí se entiende la estrategia? Vamos a hallar moles 2. ¿Cómo quedaría moles 2 despejada de ahí de la ecuación de estado? Presión por volumen sobre R por T. Presión por volumen sobre RT sería el despeje de las moles. ¿Listo? Y ya es no cambiar datos. Presión, ya sé que la presión es 6.25 atmósferas por el volumen. Por el volumen, que ya también lo conozco, que es 0.081 litros. Y eso lo vamos a dividir. Sí, por 0.082. Por 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin, ¿cierto? Listo. Y esto lo vamos a multiplicar por la temperatura que está en Kelvin, que pasó a 27 grados centígrados. Ah, pero no puedo meterla ahí como 27 grados centígrados. La tengo que meter en Kelvin. ¿Cuánto daría? 23 más 273. Serían 300. 300 Kelvin. Bueno, entonces ya, este resultado, por aquí hay algo que podemos borrar y es este vínculo. Ya, hoy sí nos quedó perfecto. ¿Cuánto da este resultado? Debería dar menor que 0.031, porque 0.031 eran las moles iniciales. ¿Cuánto te dio? 0.020. Excelente, vea. Moles de oxígeno. Muy bien, entonces mire que si dio menor a 0.031. Este dato de que es... Ah, este era el... Sí, ya sé que es este dato. Voy a borrar este de la presión.
y voy a colocar este dato en esta parte, porque ese dato me ayuda a sacar esta presión, ¿cierto? Listo. ¿Qué hacemos ahora, muchachos? Podemos hallar las moles que escaparon. Entonces, las moles que escaparon serían... Restamos las moles. Restamos las moles. 0.031 menos 0.02. Eso nos da... 0.011. 0,11, sí. Esos son moles de oxígeno que escaparon, pero no nos están preguntando moles que oxígeno que se escapan, sino peso de oxígeno que escapó. Entonces, ¿cuánto es el peso de oxígeno que escapó? Esas moles las tenemos que multiplicar por ¿cuánto? Por 32. Por 32 gramos, que son una mol de oxígeno. Mire que moles de oxígeno y moles de oxígeno se van, nos quedan gramos de oxígeno. Moles de oxígeno y moles de oxígeno se cancelan, me quedan gramos de oxígeno. ¿Cuánto les dio? $0.35. Excelente. Le tenía que dar menor que 1, porque 1 era el dato inicial que había en el tanque. Inicialmente había 1 gramo. Si este resultado hubiera dado 1, todo el oxígeno se escapó. Ahí se escapó una partecita de oxígeno, como el 35%. Sí. ¿Dudas, inquietudes del ejercicio? Este ejercicio es muy bueno porque nos muestra pues cómo se aplica la ecuación de estado. Bueno, me dicen cuándo podemos hacer otro. ¿Listos, chicos? Sí, profe. Perfecto. El archivo nuevo. Imaginémonos que tenemos una bombona de gas que está unido con otro recipiente a través de un tubo muy delgado de volumen despreciable, una cosa que se llama capilar, por ejemplo, con otro tanquecito de otro gas. Supongamos que están inicialmente conectados por una válvula, que inicialmente esa válvula está cerrada. Listo. Aquí hay un gas A y A tiene un volumen inicial de 2 litros y una presión inicial de 1 atmósfera. Y aquí en esta otra hay un gas B que
tiene un volumen inicial de 3 litros. Y una presión de 1.5 atmósferas. Supongamos que la temperatura se mantiene constante. La temperatura de todo el proceso se mantiene constante a 27 grados centígrados. Listo. La pregunta sería, en el momento en que se abre la válvula C, ¿cuál es la presión final del sistema? Puede tener opciones de respuesta. A, por ejemplo, sería 2.5 atmósferas. B, por ejemplo, sería más de 2.5 atmósferas. C, por ejemplo, sería menos de 2 atmósferas. Por ejemplo, por decir algo. ¿Qué pensarían ustedes? Aquí también le podríamos hacer una pregunta de soluciones. Por ejemplo, ¿cuál es la fracción molar de A? Al final. Podría ser también. Fracción molar de A, súper interesante esa pregunta. Profe, ahí se sumarían las dos presiones. Sí, claro, aquí habría que hacer Dalton. Porque podríamos manejar, si sumamos las dos presiones, podríamos después manejar la fórmula de presión y de volumen. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Donde presión inicial, cuando ya tengamos la sumatoria de las dos presiones, podríamos hacer la fórmula de presión inicial por volumen inicial. Pero el volumen ¿qué? Es igual a la presión 2 por el volumen 2. Excelente, Mari, así es. Pero no tenemos que sumar las presiones iniciales, porque es que esta válvula hace que este sistema, cuando está cerrada, hace que este sistema A se comporte aparte de este sistema B. Entonces, un error sería sumar estas presiones iniciales, porque estos son sistemas aparte. Entonces, la presión que está haciendo B es solamente en este tanque. Y la presión que está haciendo A solamente es en este tanque. Pero cuando se abre la válvula, ya se vuelve un solo sistema. Entonces, B va a estar acá y A va a estar acá. ¿Ya? Se alcanza un equilibrio, ¿sí? Pero entonces, cuando se abre la válvula C, ¿qué ocurre con A? Miremos solo A. ¿Qué le pasa a A?
¿qué le ocurre a A cuando abrimos la válvula? Aumenta ¿Aumenta qué, perdón? la presión. Aumenta la presión de A. ¿Por qué aumenta la presión de A? Porque Solo la presión piensen de en B es mayor. ¿Cómo? Porque la presión de B es mayor. No, solo piensen en A. Se abre la válvula C. Solo piensen en A. ¿Qué le pasa a A? Sale presión. Ah, baja la presión. ¿Por qué baja la presión de A? Imagine que usted está confinado en su casa. ¿Por qué? Por la pandemia. No lo dejan salir a ir al poli. Imagine que mañana Duque dice, se acabó la pandemia en Colombia. ¿Qué le pasa a usted? Pues algo. Sale. Lo mismo le va a pasar a A cuando abran la válvula. Sale. ¿Qué le pasa al volumen de A? Sale. No, sale no. Aumenta. Usted en este momento está encerrado en su casa, 4 paredes. Duque dice, se acabó la pandemia, usted sale. ¿Qué le pasa a su volumen? Aumenta. ¿Por qué? Porque usted puede viajar a más partes. ¿Sí o no? ¿Su radio de acción se expande o no? El volumen de A aumenta. ¿Qué pasa con un gas si el volumen aumenta? ¿Qué le pasa a la presión? Disminuye. Disminuye. O sea que A va a disminuir su presión. Si la temperatura permanece constante y las moles de A no cambian, las moles de A no tienen por qué cambiar. Porque cuando yo abro la válvula C, yo no le estoy metiendo más moles de A, ¿cierto que no? O sea que las moles de A van a estar siempre las mismas. La temperatura va a estar siempre la misma. ¿Puedo aplicar Boyle? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo aplicar Boyle? Sí, porque ahí está la relación entre presión y volumen. Exacto. Y entonces, ¿qué dice Boyle? Que P1 de A sobre... Ah, perdón, al revés. No, sí, está bien. Sí. Volumen 1 de A por presión 1 de A es igual a ¿qué? A presión 2. Bueno, empecemos con volumen primero. Bueno, volumen 2. De A por Presión 2. presión 2 de A. De A, no de B. O sea, presión 2 de A no es 1.5 atmósferas, no. Porque esta es la presión de B. Del volumen 1 de A lo conozco. Sí, 2 litros. Sí. Presión 1 de A la conozco. Sí. Sí. 1 atmósfera. Volumen 2 de A lo conozco. No. ¿No? Ah, ya veo. No, yo no lo veo. No. Bueno, cuando abro la válvula C, ¿A de dónde a dónde se puede mover? De aquí, que tiene un volumen inicial, a aquí. O sea que el volumen de A es todo esto, ¿o no? Entonces, ¿cuál sería el volumen final de A? Si A se puede mover en todo esto. A más B. 5 litros. ¿Sí o no? O sea que el volumen de A, que antes estaba confinado en 2 litros, pasa a ser un volumen de 5 litros. O sea que el volumen 2 de A también es conocido. Es evidente que es un poquito difícil de verlo, pero Mari, vea, abra la válvula C y conecte todo esto. Ya el volumen es de 5 litros, ¿sí o no? ¿Y cuál es la incógnita entonces? Esta es la incógnita. Profe, ¿Cómo pero queda? entonces ahí no pasa lo que dice el compañero Asís, que tenemos, o sea, ahorita en la fórmula que usted me dio sobre presión, aplica también lo que es la fuerza, ¿cierto?
Tenemos pero más no, ¿sabes por qué en aquí no voy a aplicar la fuerza? En primer lugar, yo no sé cuántas moléculas hay ahí para yo pues, ponerme a calcular la fuerza. Tampoco sé cuánto es el área del recipiente. Ahí yo no puedo aplicar fuerza sobre área porque no conozco el área ni conozco la fuerza. De pronto en otro problema sí me dan esos datos, pero aquí no, me lo dieron. Aquí Pero yo tengo digamos- que aplicar Boyle para encontrar la presión. Ah, bueno. Pero por lógica, pues así como mirándolo, uno podría decir que No, debe ser por lógica sí, la presión es igual a fuerza sobre área. Siempre que usted tenga datos de fuerza y de área, podría hallar la presión por ese lado. Pero en este caso no, porque no te dieron datos de fuerza. Son escasos los problemas de gases en donde te dan datos de fuerza. Eso más sería en física. En física se maneja más esa variable, fuerza. En química casi no se maneja esa variable. Bueno, muchachos, ¿cómo queda ese P2A despejado? Esa es la presión final de A. quedaría volumen 2D es igual. Ah, no, presión 2 de A es igual Sí. A volumen 1 de A por presión 1 de A sobre volumen 2 de A. Muy bien, excelente, Mari. Buen despeje ahí. Y entonces ya lo otro sería cambiar los datos, ¿cierto? Volumen 1 de A ya lo teníamos, ¿no? 2 litros. Y la presión 1 de A también la teníamos, 1 atmósfera. Y esto lo dividimos entre el volumen 2 de A, ¿cuánto es? Y mire que litro y litro se cancela y la unidad le da en atmósfera, ¿cierto? ¿Cuánto es la presión 2 de A, muchachos? $0.4. Mire, 0.4 atmósferas. Esa es la presión 2 de A. ¿Cómo hacemos para encontrar la presión 2 de B? Igual, profe. Igual, pero ya mirando a B, no mirando a A. Y la ecuación queda exactamente igual, o sea, ya que, pero ya el subíndice no sería para A, sino para B. Pero sería exactamente igual. Listo, hallemos la presión 2 de B. No, sino que es que mi hermano también tiene un equipo. Básicamente sí. Daría 0.6. Daría 0.6, o sea que esto dio presión 2 de B igual a, anotemos aquí el cálculo, 1.5 por 3 dividido entre 5, ¿cierto? Ese es el Sí. cálculo. ¿Cuánto te dio? Da 0.6 atmósfera. Excelente, muy bien. Entonces ya ahora sí puedes, Mari, emplear Dalton, porque ya puedes emplear... A mí me da 0.9. Aquí te hace Sí. 0.9. Revisemos entonces el cálculo. 1.5 por 3 dividido 5. Sí, profe, da punto. Profe, 0.9. Listo. Entonces, ya sí puedes emplear Dalton. ¿Por qué? Porque ya tienes una mezcla gaseosa. Antes no podías emplear Dalton porque no tenías una mezcla. Estos estaban separados, no era una mezcla. Ahora sí puedes emplear Dalton porque ya sí tienes una mezcla, porque ya de mezclaron A con B.
Entonces, la presión final del sistema, ¿cuánto es? 1.3 atmósfera. 1.3 atmósferas. ¿Qué resulta de sumar esto 0.9 con esto 0.4? Y entonces la respuesta del problema sería La C. la C. Menos de 2 atmósferas. Claro. Muy bien, excelente. ¿Dudas, inquietudes? Bueno, estos son los problemas de gases. Los problemas de gases en realidad son muy sencillos. En la próxima vemos problemas de gases. Bueno, y les dejo de trabajo para ustedes cómo hallar la fracción mol de A. La fracción mol de A en la mezcla final, en la solución final. Porque al final, entre A y B forman una solución, ¿cierto? Una mezcla homogénea. Ese se los dejo de tareita. La fracción mol de A. En la próxima vemos problemitas de gases combinados con estequiometría y también gases combinados con soluciones. Mire, por ejemplo, aquí en este problema tan sencillo, podemos hablar de una concentración, hallar la fracción mol de A. ¿Dudas, inquietudes? Bueno, entonces ya saben, esta semana pueden hacer el quiz cuando quieran y la próxima semana hacemos el parcial. Ya ustedes me dirán, yo creo que el miércoles está bien, cosa que podamos hacer ejercicios entre el miércoles y el lunes. Dígame. ¿Hasta cuándo hay plazo para hacer el quiz? Hasta el domingo. Hay dos quizzes. Pueden hacer los dos y les queda la mejor nota. Dígame. Profe, María. ¿el parcial sería el lunes o el miércoles? Yo creo que el miércoles, para que tengamos miércoles y lunes para hacer ejercicios y resolver dudas. Ah, bueno, gracias. Bueno. ¿Listo, chiquitos? Profe, el final Dígame. es el miércoles de la otra semana. Es el miércoles de la otra semana. ¿Y qué temas van? Soluciones y gases. No, soluciones y gases no. Estequiometría y soluciones. ¿Gases no van? Si ustedes quieren, ya ustedes me dirán. Piénsenlo de aquí al miércoles y me dicen. Profe, que yo llegué tarde. ¿Sí o qué? ¿Cómo? Yo llegué tarde, entonces quedan 2 quizzes. No es que sean 2 quizzes, es un solo quiz. Lo que pasa es que tienen 2 oportunidades. Listo. ¿Y el parcial para cuándo? Para el miércoles. El parcial, para ese miércoles que viene. No, para este miércoles en 8. Listo, profe. Listo, Muchas gracias. Dios los bendiga. Profe, la asistencia mía. Asistencia, no me preocupe por eso porque yo ya tengo el programita que coge la asistencia. Listo. Profe, muchísimas gracias por la clase. Vamos, Cristian, que estemos bien, hasta luego. Profe, Que vaya muy bien. Hasta luego. Chao, que estén bien. Profe, gracias, hasta luego. Chao, Alejandro. Muchas gracias. Bien, nos vemos, Esteban, que estés bien. Sígala. Gol. Ahí fue mi chica. Ahí fue. Profe, Zaira, ¿cómo vamos? le Marisela. hago una pregunta sobre el quiz. Hágale. En un ejercicio, pues dice, se tiene una solución de cloruro ferroso
FSL2 de 60% peso a peso y densidad. 1.5 gramos sobre mililitro. Al cambiar la concentración se puede llegar. Ahí no necesitaríamos el volumen. No necesita el volumen. Porque la Entonces, concentración es una unidad extensiva. Entonces no depende del tamaño de la muestra. más o menos, ¿cómo lo haría entonces? ¿Tú te acuerdas de la tablita que llenábamos en clase? Sí, Llenando esa tablita, puedes 60%, entonces serían 60 de soluto en 100 de solución. La densidad de la solución 1.5, y ahí, llenando esa tablita, puedes encontrar la formalidad o la molaridad o la fracción mol, ya la que tú necesites, para poder encontrar la respuesta correcta. listo, profe. No, con gusto. Ok, Gracias. Zaira, te cuidas. Uy, eso.